Draco Dormiens non quantitilandos, magos y brujas, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre los aurores del mundo mágico de Harry Potter. Los aurores son mencionados por primera vez en el capítulo 11 del cuarto libro por Charlie Weasley, quien los describe diciendo que son cazadores de magos tenebrosos del Ministerio de Magia. Más tarde, en el quinto libro, Ron hablaría de ellos diciendo que son la élite, mientras que la profesora McGonagall explicaría que la de Auror es una carrera profesional difícil, porque solo se aceptan a los mejores, y que hacía 3 años que no aceptaban a nadie. Según vimos en el séptimo capítulo del quinto libro, el cuartel general de los aurores se incluía dentro del Departamento de Seguridad Mágica, que a su vez se encontraba en la segunda planta del Ministerio de Magia del Reino Unido. Cuando Harry llegó a ese departamento por primera vez en agosto de 1995, vio que se entraba en él mediante unas gruesas puertas de roble, que era espacioso pero desordenado y que estaba dividido en cubículos, uno de los cuales tenía un letrero torcido que decía Cuartel General de Aurores. Las paredes del interior del cubículo de los aurores estaban cubiertas con fotografías de sus familias y de los magos más buscados, carteles de sus equipos de Quidditch favoritos y artículos del profeta. En el capítulo 29 del quinto libro, McGonagall explicaría que para ser admitido dentro de la oficina de aurores, el primer paso era conseguir muy buenas notas. Pedían 5 éxtasis como mínimo en notas no inferiores a superar las expectativas, de 5 asignaturas que debían ser defensa contra las artes oscuras, dado que obviamente al ser cazadores de magos tenebrosos los aurores tendrían que enfrentarse a las artes oscuras, transformaciones, porque en su trabajo necesitaban a menudo transformarse y destransformarse, encantamientos, que en general siempre eran muy útiles, pociones, dado que el estudio de las pociones y los antídotos era fundamental para el trabajo del auror, y herbología, aunque esta asignatura solo es indicada por Snape en el 15º capítulo del sexto libro sin especificar el porqué. Siguiendo con lo que dijo McGonagall, ni siquiera sacando un extraordinario en los éxtasis de estas 5 asignaturas era seguro que pudieras convertirte en auror, porque entonces la oficina de aurores te obligaría a someterte a una serie de rigurosas pruebas de personalidad y aptitudes, en las que tendrías que demostrar que eres capaz de reaccionar correctamente ante la presión y que dominas la defensa práctica, y luego de esto tendrías que hacer un curso de auror que duraba 3 años más. De este curso de auror tan solo sabemos algunos datos sueltos, como que se hacían distintas asignaturas que debías aprobar para pasar el curso, de las cuales conocemos 2, sigilo y rastreo y ocultación y disfraces. Como dato extra cabe mencionar que, dentro de los propios aurores, no todos tenían el mismo rango, porque por ejemplo Kingsley, que llevaba más tiempo que Tonks, tenía un rango superior al de ella, aunque no sabemos si para ascender había que superar unas pruebas adicionales o si se ascendía solo con el tiempo. Para terminar, solo debéis saber que el Ministerio de Magia revisaba los antecedentes penales de los aspirantes a auror, lo que significa que si habías cometido graves delitos en el pasado, es posible que no te dejaran entrar en el cuerpo. Según la página web de Wizarding World, el cuarto ministro del Ministerio de Magia del Reino Unido, llamado Eldritch Diggory, que gobernó entre 1733 y 1747, fue el primero en establecer un programa de reclutamiento de aurores. En ese programa se entrenó el séptimo ministro, Hephaestus Gore, que gobernó entre 1752 y 1770 y fue uno de los primeros aurores. Y más tarde, la 21ª ministra fue Venusia Crickerly, que gobernó entre 1903 y 1912 y se convirtió en la segunda auror en llegar al cargo. En las películas de Animales Fantásticos, que explican la guerra contra Grindelwald y tienen lugar entre 1920 y 1945, aparecen algunos aurores aquí y allá, y de hecho en la tercera descubrimos que tanto Tina Goldstein como Theseus Scamander eran los jefes de las oficinas de aurores de sus respectivos países. De la época de la Primera Guerra Mágica, que tuvo lugar entre 1970 y 1981, tenemos constancia del nombre de 3 aurores: Alastor Ojoloco Moody, Frank y Alice Longbottom. Se nos dice en el cuarto libro que Ojoloco fue el mejor auror que tuvo nunca el ministerio y que la mitad de las celdas de Azkaban las había llenado él, aunque eso le había creado un montón de enemigos, sobre todo familiares de los que atrapaba. Muchos de los gigantes que sirvieron a Lord Voldemort durante aquel periodo cayeron abatidos por aurores que luchaban contra las fuerzas oscuras, y esa era una de las razones por las que ya no quedaban gigantes en Gran Bretaña. Fue una época tan dura que Barty Crouch Sr. concedió nuevos poderes a los aurores, como permiso para matar en vez de capturar. Rossier y Wilkes fueron 2 mortífagos a quienes los aurores mataron en 1980. Rossier en concreto prefirió resistir antes que entregarse y murió luchando contra varios aurores, Ojoloco entre ellos, aunque él nunca mató si podía evitarlo.
Por su parte, Frank y Alice Longbottom eran muy respetados en la comunidad mágica de Gran Bretaña, pero fueron capturados por los tres Lestrange y Barty Crouch Jr. y sometidos a la maldición Cruciatus justo después de la caída de Lord Voldemort en 1981. Ambos sobrevivieron, pero el dolor les había hecho enloquecer, de forma que pasaron el resto de sus vidas en San Mungo, incapaces de reconocer ni siquiera a su propio hijo, Neville Longbottom. Además, según el propio Lord Voldemort revelaría, una de las razones por las que, después de su caída, se refugió en un bosque de Albania sin atreverse a salir de allí, era porque los aurores seguían buscándole por el extranjero. De nuevo en el cuarto libro, mientras Barty Crouch Jr. estaba disfrazado de Ojo Loco, le sugirió a Harry Potter y a Hermione Granger que debían plantearse ser aurores en un futuro porque ambos serían buenos en esa profesión. En Hermione no pareció tener ninguna repercusión aquel comentario, pero en cambio sí la tuvo en Harry, quien acabó decidiendo que esa era la carrera profesional que deseaba seguir. En el quinto libro aparecieron otros dos aurores más, Kingsley Shakebolt y Nymphadora Tonks, aunque por aquel entonces ella solo hacía un año que había terminado el curso y que era auror. Además, el señor Weasley dijo que contar con la ayuda de aurores era fundamental para la Orden del Fénix. En el capítulo 12º, Ron declaró por primera vez que también había pensado en hacer la carrera de auror, mientras que en el capítulo 26º apareció otro auror, llamado Dawlish, que en su época de estudiante había sacado extraordinario en todos sus éxtasis. Más tarde, Harry tuvo la entrevista de orientación académica con McGonagall, donde expresó su deseo de ser auror. Es de suponer que Ron tuvo la misma entrevista con la profesora, y al final del libro vimos a varios aurores sin nombre, primero acompañando a Umbridge cuando quiso despedir a Hagrid, aunque el semigigante los dejó inconscientes y huyó corriendo cargando con su perro. Luego algunos le persiguieron, aunque no consiguieron encontrarle, y otros fueron al ministerio y vieron a Lord Voldemort con sus propios ojos, antes de que el ministro ordenara a Dawlish y a otro auror llamado Williamson que bajaran al departamento de misterios a buscar a los mortífagos capturados. En el sexto libro se nos explicó que todos los aurores estaban tras la pista de Lord Voldemort y sus mortífagos, que Kingsley había sido asignado para proteger al primer ministro Muggle y que Rufus Scrimgeour, que hasta entonces había sido el jefe de la oficina de aurores, había sido escogido nuevo ministro de magia. Es decir, Scrimgeour fue el tercer auror en alcanzar el cargo de ministro. Entre las medidas de seguridad que adoptó para garantizar la seguridad de los estudiantes de Hogwarts estaba un pequeño destacamento de aurores dedicados de manera exclusiva a la protección del colegio, que más tarde descubrimos que eran un total de 4 aurores destinados a Hogsmeade para proteger Hogwarts: Tonks, Proudfoot, Savage y Dawlish. Junto a ello, el ministerio se encargó de repartir gratuitamente folletos para ayudar a proteger el hogar y la familia de las fuerzas oscuras, una de cuyas instrucciones era la recomendación de que si alguien veía la marca tenebrosa, debía ponerse en contacto de inmediato con la oficina de aurores. El 1 de septiembre, en la estación de King's Cross, 2 aurores barbudos con expresiones adustas fueron seleccionados para la protección de Harry Potter hasta el tren expreso de Hogwarts, y por Navidad, cuando Scrimgeour fue a visitar a Harry y le pidió que colaborara con el ministerio, sugirió que, como su ambición era ser auror, podría presentarle a Gawain Robards, el mago que le había sustituido como jefe de la oficina de aurores, dando a entender que podrían enchufarle. Pero Harry, demostrando todo su aplomo, se negó a ello porque no estaba de acuerdo con la política del ministerio. En el séptimo libro, los aurores apenas hicieron aparición, porque los mortífagos tomaron el ministerio, y aquellos que intentaron luchar contra ellos, como Kingsley, tuvieron que pasar a la clandestinidad. No obstante, sí sabemos que antes de eso la oficina de aurores se ofreció a participar en la protección de Harry Potter para su traslado a la madriguera, pero que, como la Orden del Fénix creía que los mortífagos se habían infiltrado en el ministerio, no aceptaron su ayuda y lanzaron un encantamiento con Fundus a Dawlish para que dejara caer la pista falsa de que un destacamento completo de aurores sería utilizado para trasladar al chico. Este Dawlish, que sin contar a Ojo Loco, Kingsley y Tonks es el único auror que reaparece varias veces en los libros, al parecer no era muy hábil, porque a mediados de 1998 el ministerio, todavía controlado por los mortífagos, le envió a capturar a Augusta Longbottom, la madre de Frank y la abuela de Neville, pero Augusta le derrotó, escapó y dejó a Dawlish convaleciente en San Mungo. Para terminar, Kingsley Shakebolt fue el cuarto auror en convertirse en ministro de magia del Reino Unido, que gobernó desde 1998 hasta el presente, lo que es como mínimo hasta 2015. Esto es todo lo que sabemos sobre los aurores del mundo mágico de Harry Potter, aunque tanto Harry como Ron querían ser aurores en el futuro. De hecho, las asignaturas que estudiaron en sexto eran precisamente las 5 que se necesitaban para ser auror. Así que, después de contribuir notablemente en la derrota de Lord Voldemort, es posible que ambos acabaran cumpliendo sus sueños y convirtiéndose en aurores. Así que con esto termina mi vídeo sobre los aurores del mundo mágico. Espero que os haya ayudado, dadle like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente.
Un saludo a todos, amigos.